¿Sabías que hubo un año en que las reglas de la física y las leyes del mercado se detuvieron para dejar pasar a un monstruo? Corre el año 1970 y el aire en Detroit se siente pesado. No es solo el humo de las chimeneas industriales, es el olor a cambio. El gobierno está preparando las leyes que asfixiarán a los motores de alta compresión y las aseguradoras han puesto precio a la cabeza de los muscle cars. Pero en medio de ese caos, Chevrolet decidió que si la era del poder iba a morir, lo haría provocando un terremoto. Así nació el Chevelle SS454 LS6. No fue un lanzamiento comercial ordinario, fue un hasta nunca a la lógica. Fue el resultado de un contrato con el diablo, donde la única cláusula era la velocidad absoluta. Un auto que legalmente no debería haber existido, con un motor que engañó a las autoridades y que hoy, décadas después, sigue siendo la bestia más temida que jamás haya pisado el asfalto. Bienvenidos a un viaje por las venas de hierro de la leyenda más grande de Chevrolet. Para entender la magnitud del Chevelle 1970, debemos entender la prohibición que lo precedió. Durante años, General Motors mantuvo una política interna estricta y casi sagrada. Ningún coche de chasis mediano podía llevar un motor que superara las 400 pulgadas cúbicas. Era una medida de seguridad, una forma de mantener la cordura en las calles. Pero mientras Chevy respetaba las reglas, Chrysler y Ford estaban ganando terreno con motores masivos que humillaban a los Corvettes en las pistas de cuarto de milla. En 1970, los ingenieros de Chevrolet se cansaron de perder. En un acto de rebeldía técnica sin precedentes, eliminaron el límite de cilindrada. Tomaron el bloque más grande que tenían en inventario y lo metieron a presión en el cuerpo del Chevelle. El resultado fue el LS6. Al instalar un bloque de 454 pulgadas en un coche diseñado para la clase media, Chevrolet no solo creó un vehículo rápido, creó una anomalía mecánica. Estamos hablando de una fuerza bruta tan violenta que podía retorcer el bastidor de acero del coche si el piloto no era lo suficientemente experto para domar el torque desde el arranque. Aquí es donde la historia se vuelve oscura y fascinante. Cuando el Chevelle SS454 salió a la venta, los folletos oficiales de Chevrolet declaraban 450 caballos de fuerza. Para el mundo moderno, esa cifra es alta, pero en 1970 era casi increíble. Sin embargo, esa cifra era una mentira. Era una trampa diseñada cuidadosamente para los reguladores y las compañías de seguros que intentaban prohibir estos vehículos. Cuando los preparadores de motores de la época empezaron a desarmar los primeros ejemplares, descubrieron la verdad que Chevy intentaba ocultar. El LS6 no era un motor de calle común, era una planta de poder de carreras camuflada. Tenía pistones de aluminio forjado de alta compresión, bielas de acero endurecido y un cigüeñal capaz de soportar niveles de castigo inhumanos. En un dinamómetro real, un LS6 bien ajustado superaba fácilmente los 500 caballos de fuerza reales. Era potencia pura que el usuario común podía comprar en un concesionario local, salir a la calle y destruir cualquier otro coche en un semáforo. Chevrolet había creado un arma y la había vendido con una sonrisa, ocultando el verdadero peligro bajo una cifra conservadora en el papel. Visualmente, el Chevelle de 1970 es la definición del músculo americano. Sus líneas son más anchas, sus hombros más caídos y su mirada mucho más agresiva que la de sus predecesores. Pero el detalle que define a este modelo es el sistema Cowl Induction. No se trataba solo de una toma de aire estética como las que vemos hoy en día en muchos deportivos modernos. Era ingeniería funcional en su estado más puro. En el centro del capó, una trampilla controlada por el vacío del motor permanecía cerrada mientras el coche estaba en ralentí.
Pero en el momento en que el conductor hundía el pedal a fondo, la presión cambiaba y la trampilla se abría de golpe, permitiendo que el carburador Holley de 4 gargantas succionara aire fresco y denso directamente de la base del parabrisas. Este sistema no solo aumentaba la potencia al bajar la temperatura de admisión, sino que creaba una sinfonía mecánica única. El sonido de la succión de aire mezclado con el rugido de los escapes de flujo libre es una experiencia que ningún motor moderno turboalimentado puede replicar. Era la bestia tomando aire antes de lanzar el zarpazo final. El Chevelle SS454 LS6 de 1970 no fue solo el pico de una montaña, fue el borde de un abismo. Fue el último grito de libertad antes de que las crisis del petróleo, las regulaciones de emisiones y la gasolina sin plomo silenciaran para siempre a los grandes bloques de hierro. Ser dueño de uno hoy en día no es simplemente poseer un coche clásico para ir a exhibiciones los domingos. Es custodiar un fragmento de una rebeldía industrial que cambió el curso del automovilismo. Representa una época donde no había computadoras controlando la tracción, ni frenos ABS, ni sensores de carril. Solo estabas tú, 3 pedales y un motor que quería devorar el mundo. En Bestias de Acero, sabemos que el valor de estos autos no está en su precio en subastas, que ya supera los cientos de miles de dólares, sino en lo que nos hacen sentir. Nos recuerdan que, a veces, para hacer historia, hay que estar dispuesto a romper todas las normas y construir algo que el mundo nunca olvide. El Chevelle SS454 LS6 de 1970 no fue solo el pico de una montaña tecnológica, fue el borde de un abismo que nunca volvimos a cruzar. Fue el último grito de libertad absoluta antes de que las crisis, las regulaciones y el silencio de los motores eléctricos comenzaran a ganar la batalla. Pero mientras existan personas como nosotros, ese rugido nunca se apagará. Hoy poseer o simplemente admirar una de estas máquinas no es un hobby, es un acto de resistencia. Es mantener viva la memoria de una época donde no había límites para la imaginación ni para la potencia. Aquí, en Bestias de Acero, no solo hablamos de autos clásicos, custodiamos la historia de los hombres y las máquinas que se atrevieron a desafiar lo establecido. Si has llegado hasta este punto de la historia, eres parte de los nuestros. Eres de los que entiende que el metal tiene alma y que la gasolina corre por las venas. Por eso, te invito a que te unas oficialmente a esta hermandad. Suscríbete a Bestias de Acero y activa la campana de notificaciones. No dejes que el algoritmo decida por ti. Asegúrate de estar presente cuando encendamos el próximo motor, cuando desenterremos la próxima leyenda y cuando volvamos a demostrar por qué estos gigantes de hierro nunca pasarán de moda. Gracias por acompañarnos en este viaje por la gloria de Detroit. Deja en los comentarios qué otra bestia merece su propio documental. Y recuerda, la verdadera potencia no se mide en números, se siente en el pecho. Esto es Bestias de Acero. Nos vemos en la carretera.